La paz del Señor sea con todos. Amén. Toño, bájame un poquito. Espero que estén todos bien. Una vez más doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir su palabra y que pueda estar lleno del Espíritu en este tiempo, de su Espíritu Santo. Quisiera saber cuántos hasta el día de hoy han sido inquietados con lo que Dios ha venido hablando a través de los hermanos que han estado exponiendo la palabra las últimas semanas. El hermano Wilfran, yo recuerdo que predicó la palabra y tituló Una generación distraída. Y la verdad que yo he estado siendo tocado con la palabra, yo no sé tú, pero a mí literalmente el Señor me arrinconó a la pared cuando predicaban. Y el pastor también habló con el título Propuestas. Y quisiera creer que Dios no solamente ha hablado a mi corazón, sino que también está inquietando a mis hermanos. Yo no sé si tú estás inquieto, pero Dios constantemente está corrigiéndonos como hijos y me ha corregido. Espero que Dios también esté tratando el corazón de muchos de sus hijos en estos tiempos y que los hermanos hayan tenido inclusive una confrontación, como me pasó a mí. Y el título de la palabra hoy es Confrontado. Yo quisiera saber si los hermanos fueron confrontados cuando fueron expuestas las palabras de los hermanos. Y no quiero que vean a los hermanos como que ellos hayan confrontado su situación, sino que al mismo Dios hablando a través de ellos. La verdad, yo fui confrontado. Cuando Wilfran hablaba de la generación distraída, no solamente hablaba de esta generación, sino que a nosotros también nos afecta a estas distracciones. Y como creyentes, a veces hay un dicho que dice en el mundo que uno se duerme en los laureles. No sé si has oído esa frase. Y muchos a veces nos dormimos en los laureles. Pensamos que la tenemos todas bien hechas. Pero el Señor es misericordioso y siempre está llamándonos a corrección. ¿Cuántos aquí han sido corregidos por el Señor? Y cuando el pastor hablaba de las propuestas, yo quedaba descubierto. Porque era mi naturaleza pecaminosa que hace que yo acceda a las propuestas que el mundo y el enemigo te ofrecen. Querido, nosotros estamos y caminamos en el Señor, pero no podemos dejar de seguir luchando. El enemigo dice que está al acecho buscando a quien devorar. ¿Verdad? Porque lo que aquí se habló tiene mucho que ver con nuestra eternidad en Dios. ¿Cuántos están preocupados con su eternidad en Dios? Se habló que desde tiempos de Adán y Eva, Satanás a través de la distracción, él distorsionó la verdad. Y él va a venir a distorsionar la verdad. Ellos cayeron en la propuesta que Satanás puso. Y si te das cuenta, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así como lo hizo también con Jesús en el desierto, de querer sacarlo de la misión que tenía para reconciliar al hombre con Dios. Así viene tramando nuestra caída y pérdida de comunión con el Padre y hacer alejarnos de su palabra. El enemigo va a tratar todos los medios de alejarnos de Dios. Así que tienes que tener ojo con lo que está pasando en tu vida. Amén. Satanás quería alejar a Jesús de su misión, pero Jesús dice que confrontó las propuestas de Satanás. ¿Cómo las confrontó? Con la palabra, ¿verdad?
Jesús confrontó a Satanás con la palabra. Cristo respondió con la palabra, pero es más, Cristo es la palabra. ¿Cuánto más nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para estar preparados para los días de dificultad? Hermano, si tú no lees tu Biblia, si tú no estás en comunión con el Señor, si tú no oras y si tú no sientes al Señor en tu corazón, déjame decirte que vas a quedar al descubierto con Satanás. Y Él va a venir y te va a tentar y vas a caer y vas a perder la comunión con el Señor. ¿Cuántos somos confrontados con la verdad sobre algún mal que hemos hecho? Nos sentimos sumamente incómodos. Cuando alguien te confronta te sientes incómodo, ¿verdad que sí? Y si yo les dijera ahora, y presten oído, jóvenes, mayores, si fuéramos al cine a ver una película, yo no creo que te estés parando más de 5 veces para ver una película y la película demora 2 horas. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más la reverencia al Señor? Tú me podrás decir, hermano, es que tengo un problema en los riñones. No hay problema. O que quizás pongas excusas, pero te estoy confrontando ahora mismo y quizás no te guste. Confrontarnos no nos gusta, podemos tomar diferentes reacciones, desde negar los hechos hasta atacar a la persona que te está confrontando. No, eso tú lo dices porque tú no lo estás viviendo. Necesitamos ser confrontados, necesitamos rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Necesitamos que nos digan la verdad para que corrijamos nuestro camino. A veces pensamos que estamos en un camino que es correcto, pero no es correcto. Y alguien te confronta. Y es mejor que nos confronten y corregir nuestros caminos para mantenernos humildes y darnos cuenta que no somos invencibles, hermano. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado de que no caiga. Mi confianza está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mi confianza está en el Señor. ¿Sabes cuándo crees estar firme? Cuando crees en tus fuerzas. Cuando tu confianza no es el Señor y tu confianza crees que eres tú. La verdad puede actuar a nuestro favor para nuestra corrección y restauración. Sin embargo, cómo reaccionemos va a determinar nuestra restauración y nuestra relación con Dios. Yo te puedo decir, mira, al Señor no le agrada que hagas esto y a ti te puede molestar. Pero no lo hago con mala intención, lo hago con amor. Amén. En una ocasión me acuerdo que yo recién me había casado y no era convertido. Y tenía mucha lucha, tenía muchas peleas. Era tremendo. Aquí. Ok. Y tenía muchas peleas, muchas luchas. ¿Y sabes qué pasa cuando tú tienes luchas? Huyes de las soluciones. Y un día llegué a la casa de mi abuela, estaba mi padre, yo había tenido un problema con mi esposa y huía, me refugiaba prácticamente en la casa de mi abuela. Y un día fui confrontado. Mi padre me trajo a un lado, me dijo, ¿qué pasó? Y le expliqué, no, es que ha habido un problema. Mira, tú ya eres una persona mayor, eres casado, eres maduro, tienes que solucionar tu problema, no me traigas el problema a la casa. Ya no vuelvas si tienes un problema, tienes que solucionar tu problema. Y esa confrontación, si yo lo hubiese tomado a mal, hubiese dicho,
qué malo es mi padre, no me apoya. Pero sabes, esa confrontación me sirvió para yo poder solucionar mi problema. Porque yo ya no huía, es más fácil huir al problema y no confrontarlo, y no estar ahí, solucionarlo. Depende mucho cómo es cuando a ti te confronta, y el Señor te va a confrontar día a día. Depende de ti cómo es que tú quieres tomar la confrontación del Señor. Y todo empezó también en el Edén, con Adán y Eva. El caso de Adán y Eva nos ilustra aquello que cuando son confrontados desvían la acusación a otra persona, y Adán evadió su responsabilidad acusando a Eva. Y Eva evadió su responsabilidad acusando a la serpiente. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobrecito. Es que la mujer que tú me diste y yo comí. 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Ninguno de los dos aceptó su responsabilidad. Ninguno se saldría con la suya, ¿sabes, no? Conocen la historia, ¿no? Cada uno recibiría las consecuencias de sus hechos conforme a su responsabilidad. Todos nosotros vamos, hermano, escuche, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Allí no vamos a tener a quién echarle la culpa y dar argumentos. Vamos a tener que asumir la responsabilidad por el pecado. Y asumir la responsabilidad es el primer paso para una verdadera restauración y comunión con el Señor. Parece mentira y parece algo simple de que la distracción que predicó Wilfran, y le doy gracias a Dios porque Dios utiliza a mis hermanos para poder corregirme. Depende cómo está tu oído a la palabra del Señor. Tú te puedes desviar un poquito y el Señor te va a decir, por ahí no es. Y mientras él hablaba de las distracciones, yo era confrontado. Porque las redes sociales te atrapan de tal manera que vas a pasar 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas y no te das cuenta. Y yo era confrontado. Y a la vez que era confrontado, el pastor predicaba también con el tema de la propuesta. Y era mi responsabilidad aceptar esa propuesta de estar 2 horas o 1 hora metido en redes sociales o a dedicarme a mi comunión con el Señor. A veces decimos que no tenemos tiempo para orar. A veces decimos que no tenemos tiempo para dedicarle al Señor. Déjame decirte, yo ahora mismo no estoy trabajando porque estoy de baja, le doy gracias a Dios, pero en estos días que estaba de baja he podido experimentar cómo sí hay tiempo para dedicarle al Señor. Y es hermoso cuando tú te sumerges en oración con el Señor y hablas con Él. Y Él abre tu corazón y te hace ver su propósito, su voluntad en la vida, en tu vida, para que tú seas partícipe de su gloria, para que tú seas un instrumento para predicar su palabra. A veces no entendemos, dicen, no, es que he venido y estoy en la iglesia, pero déjame decirte que tú tienes un propósito para el Señor.
Todos los que estamos aquí y que hemos aceptado al Señor somos herramientas potencialmente poderosas en las manos del Señor. Lo que pasa es que a veces el miedo, la duda, no te deja de ir hacia adelante con el Señor. Y eso no solamente te pasa a ti, me pasa a mí también. Amén. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Verdad? Saúl también habría desobedecido lo que Dios le había mandado. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo, 22, 20. Conocen todos la historia de Saúl, ¿verdad? El Señor le había mandado y que tenía que dar muerte a los hombres, a los niños, las mujeres, los bueyes, los asnos, ¿verdad? Pero él le pareció que eso no era correcto y quiso hacer conforme a sus conceptos, ¿no? Y Saúl desobedeció a Dios y él lo sabía cuando fue confrontado por Samuel. Reconoció su pecado, dice 1 Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. Dice el 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Al Señor le agrada la obediencia, no los sacrificios. Querido, tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, todos los cultos, asistir a todos, pero si no eres obediente, pregunto, ¿estarás agradando al Señor? Dice el 30, 15:30, Toño, 1 Samuel 15:30. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. En pocas palabras, él le está diciendo, es verdad, pequé, pero vamos a hacer como si nada hubiese pasado. Y que todos piensen y que todo está bien. La verdad es que a veces hacemos eso con el Señor. No se había arrepentido con sinceridad, su farsa lo demostraba. Saúl lo aparentó bien en el momento, pero el resto de sus días fueron bastante tristes y amargados. Dios se apartó de él. Podía aparentar delante de otros, pero delante de Dios no podía hacerlo. Su farsa le permitió vivir varios años más como rey, pero le impidió la restauración con Dios y tuvo que ser removido del trono. Querido, el Señor está pidiendo que seamos sinceros con Él, que seamos transparentes con Él. Cuando tú experimentas al Señor, cuando tú buscas al Señor en oración, la oración es difícil, es un poquito difícil, pero te digo una cosa, que cuando tú empiezas a orar y a buscar al Señor, ves todo diferente, ves como si tuvieras más fuerzas, ves como si algo en ti te está avalando.
es lo que dice la Biblia, que es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Es donde tú entiendes a confiar en Dios en todo. Amén. Podemos vivir un cristianismo de fachada, pero escudriña el corazón el Señor siempre. Yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa que a veces el Señor llega a un punto donde me escudriña y encuentro cosas que no le agradan. Y el Señor me confronta. Y le doy gracias al Señor que me confronte, porque sé que Él me está preparando y me está moldeando para más cosas. Yo no sé si tú quieres que el Señor te prepare para más, que el Señor te moldee para más. Tú no eres una casualidad aquí. Tú no has venido por casualidad. Dios tiene un propósito. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, tú oras sin saber lo que va a pasar, pero confiando en que Dios hará su voluntad, te guste o no te guste. Cuando tú oras, madre, por tu hijo, tu oración tiene poder delante de Dios. Padre, cuando tú oras, tu oración tiene poder delante de Dios. Hoy día estaba orando y le digo, Samara, ¿me puedes acompañar para orar? Le digo así. Bueno, me dice. Y estábamos orando y yo oraba y oraba y el Espíritu Santo me llevó a orar por el futuro. Y mientras yo oraba decía, Señor, bendícela, guárdala, que ella cumpla su propósito en ti, que tú la capacites. Te pido también por su futuro, por mis generaciones futuras, por sus futuros maridos. Y Samara, que tú lo prepares, que tú tengas conforme a tu corazón. Y yo miraba y Samara. Y son cosas que yo no sé con quién se casará, pero sí puedo estar pidiéndole al Señor para que el Señor esté guardando ese momento, guardando a esa persona indicada. Yo en mi oración le digo, Señor, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y clamar por nuestros hijos, porque es importante. Así como tú, joven. Es bueno que encuentres la comunión con el Señor. Ustedes son fuertes, pero busquen del Señor. Amén. Usías, ¿quién conoce la historia de Usías? Un rey que reinó muy joven, a los 16 años, dice la palabra. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 26, 16. $26.3, vamos ahí, 26.3. Dice, Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. 4. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Mira, este joven, mientras buscaba a Dios, Dios le prosperaba. 7. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los meunitas. Amén. Usías, ¿qué hizo? El versículo 9 dice que edificó, dice además, torres de Jerusalén.
El 10, edificó también torres en el desierto. El 11, tenía también Uzías un ejército listo para la batalla. Mira, ve, cuando él estaba buscando de Dios, Dios estaba con él, ¿verdad? Uzías fue un gran rey, pero ¿sabes qué pasó con él? El orgullo le hizo daño al final. El orgullo es lo que muchas veces hace que una persona, al enojarse cuando sea confrontado. El orgullo, cuando te confrontan y te enojas, así se describe Uzías ante su pecado. Dice en 2 de Crónicas 26, 16, ahora sí, Toño. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor, su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Su orgullo le hizo pecar y le hizo irritarse, enojarse cuando fue confrontado. Dice el versículo, pero cuando llegó a ser fuerte, y a veces eso pasa con nosotros. A veces estamos caminando con el Señor y vamos, pum, el Señor me da esto, me da lo otro. Yo estoy con el Señor. Y después entra orgullo en tu corazón. Te sientes como este hombre, como Uzías, fuerte. Pero él quiso entrar. El pecado de Uzías fue que él ofreció incienso en el templo cuando esto era algo que solamente les correspondía a los sacerdotes. Fue confrontado por el sacerdote Azarías en el mismo momento en que ofrecía el incienso. Dice, no se humilló, sino que se enojó y Dios lo castigó con lepra y murió leproso. Míralo, el problema de ser orgulloso. El orgullo es enemigo de la corrección. El enojo nunca resolverá el problema, más bien lo empeora, alejando a la persona en lugar de acercarla a Dios y restaurarla. Entonces, ahí es donde tú aceptas la propuesta, ¿verdad? De ser corregido por el Señor o ser orgulloso y asumir las consecuencias, porque hay consecuencias cuando tú te rebelas con Dios. Amén. David también fue confrontado. ¿Cuántos conocen la historia de David? David fue confrontado con los hechos de su pecado. Dice el profeta Natán, le dijo en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Dice, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías, hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con espada a los hijos de Amón. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? David era un hombre sensible a la palabra de Dios. La respuesta de David, ¿qué fue? Era corta. Dice en el Salmo 51, vamos a leer el Salmo 51 para entenderlo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Cuando él fue confrontado, esta fue su oración de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame
de mi pecado. Yo no sé si el Señor, cuando te confronta, tú aceptas el error que tienes y vas al Señor y le dices, y le hablas como David. Al Señor no le podemos ocultar nada. Dice, porque yo reconozco, versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado. Él no le está echando la culpa a otras personas. Él está aceptando su pecado delante de Dios. Amén. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Mira qué importante. El Señor quiere que tú seas verdadero en la intimidad con Él. Tú no le puedes engañar al Señor con frases buscadas. El Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. Dice, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificios. De lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada en holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. David reconoció el mal que cometió. David no trata de maquillar en ningún momento el pecado para hacerlo menos grave. Le llama por su nombre. Otro punto que podemos tomar en cuenta es que David asumió su responsabilidad. Cuando somos confrontados, ¿cuántos asumimos la responsabilidad? A veces decimos, no, es que la mujer que tú me diste. No, es por tu culpa. No, yo te dije. Y tratamos de evitar y no de asumir las responsabilidades. David asumió su responsabilidad, no buscó culpar a otro, ni siquiera a Betsabé. Dice, pequé en una forma de decir, yo fui quien lo hizo. Dijo, contra ti solo he pecado. Esta expresión nos hace ver su humillación delante de Dios. No intentó atacar a quien lo acusaba, porque sabía que la palabra venía de parte de Dios y a veces el Señor te confronta. Y yo me sentí confrontado esos días. Y yo no sé cómo está tu comunión con el Señor. Yo no sé si tu vida espiritual está siendo alimentada. Si buscas alimentar tu espíritu. Porque yo hablaba con Susana y decía, Susana, de verdad que nos preocupamos de todo, pero el espíritu queda sin alimento. Es lo último que se alimenta. Es lo último que se alimenta. Comentábamos, ¿no? Y hablamos. Y es verdad.
A veces solamente hacemos lo que nuestros ojos ven y no queremos alimentar al Espíritu con palabra, con oración, buscando del Señor. Y el Señor hoy está confrontándote. Yo no sé si hoy el Señor está tocando tu corazón y te está confrontando. Yo no sé si tienes algo pendiente con el Señor, yo no sé si tú tienes algo pendiente con el Señor o algo pendiente con alguien que tengas que arreglar. Pero el Señor nos ha llamado a ponernos a cuentas con Él. El Señor sí te está confrontando, como confrontó mi vida, te está llamando a que tú vengas nuevamente a sus caminos, que tú te pongas a cuenta con Él. Mira, cuando Dios envió a su Hijo, no envió una parte de su Hijo. Él dice que Dios, cuando entregó a su Hijo, dice que dio todo, a su Hijo unigénito. Dios no tenía 2 hijos, no tenía 3 hijos, tenía un solo hijo y lo dio a Él completo. Y el Señor está pidiendo a nosotros que nos pongamos a cuenta y estemos completos para Él. Amén. La actitud de David es una actitud verdadera. Es una verdadera muestra de arrepentimiento, lo cual conduce a una verdadera restauración. Cuando tú tomas esa actitud como lo tomó David, tienes una restauración en el Señor. David tendría que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero tendría la oportunidad de ser restaurado y seguir en comunión con Dios. El Señor te está llamando. El Señor te está confrontando. Yo no conozco tu vida a profundidad. Es más, yo no conozco ni mi vida a profundidad. Pero el Señor sí lo conoce. Y hay cosas que de repente tú dices, no, ya han sido sanadas o ya han sido curadas. Pero cuando menos te das cuenta, ¡blic!, aparecen. Y el Señor tiene que restaurarte. El Señor está haciendo un llamado a nosotros, como sus hijos, a que vengamos a Él y nos pongamos a cuentas. Toño, ¿puedes poner en Proverbios capítulo 28, versículo 13? Amén. Dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Amén. Dice, el que cubre sus pecados no prosperará. El Señor te está dando una oportunidad. Para que no encubras tus pecados. Mas el que los confiesa, y no solamente confesarlos, dice, y los abandona, hallará misericordia. Isaías 66, 2. Amén. Dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Asumir la responsabilidad por el pecado es el primer paso para una verdadera restauración en nuestra comunión con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Para terminar, Toño, Isaías 66, 3.
Amén. Dice, el que mata un buey es como un hombre que mata, es como el que mata a un hombre, y el que sacrifica un cordero como el que desnuca a un perro, el que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en su abominación, versículo 4, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, mas nadie respondió, hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Y el Señor hoy está llamando a que vuelvas nuevamente a sus caminos, a que estés completamente con Él. Él no te quiere a medias, Él no quiere un corazón dividido, Él te quiere completo. Él me estaba confrontando y me sigue confrontando. Yo quiero que tú te levantes para orar. Y ahí en tu sitio estés pidiéndole al Señor que su palabra haya hablado a tu corazón. Que su palabra esté constantemente confrontándote. Porque Él te está perfeccionando. Él nos perfecciona día a día hasta su venida. Él está llamando a un pueblo santo. Él está llamando a un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Él está llamando a un pueblo puro, a un pueblo que clame, a un pueblo que le busque en oración. Él está llamando a padres que reflejen a Dios, a Cristo, a sus hijos. Él está llamando a hijos a que se llenen de Jesús para hablar a sus amigos de que hay oportunidad y hay salvación. Él está llamando a familias a ser ejemplo en medio de esta sociedad corrupta que ha apartado a Dios. Él te está llamando. Y si sientes en tu corazón que oremos por ti, te pido que pases adelante y el pastor estará orando, porque el Señor te viene confrontando. El Señor está hablando a tu corazón. Alabado sea tu nombre, Señor. Su palabra viene hablando desde